La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 16 de abril del 2024. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos en el programa En su propia voz. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Luis Antonio Guacuja Acevedo, secretario técnico y coordinador de diplomacia parlamentaria en Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Marcela? Muy buen día. Saludos al auditorio. Pues bueno, el día de hoy supongo ya se habrán esperado por nuestro invitado que estaremos hablando sobre el conflicto diplomático que tenemos con Ecuador. En las últimas semanas ha sido un tema que se ha venido pues cada vez complicando más y que una vez que el presidente informó que se rompían relaciones con el Ecuador por esta entrada ilegal a nuestra embajada, pues se ha seguido complicando. ¿Cuál es el panorama inmediato ante la situación que sucedió? Un poco cuál es el antecedente en términos diplomáticos y por qué es tan grave esta irrupción en la embajada mexicana en Ecuador. Bueno, es un asunto sumamente grave, ¿no? Estamos en un mundo muy inestable, con mucha incertidumbre, que se enfrenta a distintas amenazas. Quizá la más reciente es la que advertimos de un ataque con drones y misiles de Irán hacia Israel. Y recordemos que esto fue provocado porque Israel atacó una sede consular de Irán en Damasco. De ahí la gravedad de asuntos como este, ¿no? Desde el siglo XV, XVI, pasando por la Paz de Westfalia, la comunidad internacional se ha dado una serie de acuerdos, compromisos internacionales y sin duda la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es una de las más importantes y es la que se violentó al haber irrumpido la policía ecuatoriana a la sede diplomática de México, al irrumpir por la fuerza, al agredir al personal diplomático, con lo cual hay una doble agresión y transgresión a esta convención de Viena de 1961 y no hay justificación que valga sobre lo acontecido el 5 de abril en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Justamente el presidente Noboa, el presidente de Ecuador, incluso ha mencionado recientemente que él no se arrepiente de la decisión tomada, que fue una decisión difícil, pero que espera resolverla con el presidente López Obrador. Esto me parece que es importante justamente retomar esta idea de que las acciones en las sedes diplomáticas tienen consecuencias, como bien lo menciona, como lo vimos en el caso de este ataque israelí a Irán y después del ataque de Irán a Israel. Y ¿cuáles son, digamos, estos criterios generales que se respetan? Porque mucho se ha hablado de que una embajada es territorio del país, digamos, de la embajada en cuestión, en este caso, la Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano en suelo ecuatoriano. Después se ha dicho por ahí que no es precisamente ese el planteamiento, pero ¿qué hay detrás en términos de regulaciones y de criterios generales de política exterior? Bueno, más que el territorio, aquí el tema es incluso podríamos decir que más delicado, porque es un tema de la soberanía del país, ¿no? Y tradicionalmente, bueno, las representaciones diplomáticas tienen esta naturaleza. La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961 se suscribe
en medio de la Guerra Fría, ¿no? Y a ningún país le conviene que se violente su sede diplomática, porque ¿cuál es la seguridad de representación en cualquier país del mundo? Ni siquiera en guerras, ni siquiera en situaciones extremas como la dictadura de Francisco Franco en España o de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina, donde México tuvo una participación muy activa recibiendo asilados, ¿no? Otorgando protección a la gente que era perseguida y que tenía además pues esta acusación de haber cometido delitos, ¿no? Entonces este es el otro lado, el tema de que también se violentó una figura tan emblemática como es la del asilo, que es una figura que tiene dos dimensiones. Una dimensión es el derecho de la persona a ser asilada, ¿no? A pedir refugio en una representación diplomática de otro país, y este es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero al mismo tiempo es una prerrogativa, es un derecho del Estado asilante, es un derecho de otorgar el asilo, ¿no? Y aquí sí, Ecuador en principio invocó el artículo tercero de la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático, y en esta convención, es cierto, se menciona que, que no se puede dar asilo a una persona que esté perseguida por cometer algún delito del fuero común, etcétera. Pero hay un artículo cuarto, y el artículo cuarto es clarísimo en el sentido de que corresponde al Estado asilante calificar si hay o no delito. Al final hay muchas acusaciones políticas que para sostenerlas hay que inventarse delitos, y uno de los ejemplos, irónicamente, que tenemos a la vista es el tema de Julian Assange, que primero se le inventaron algunos delitos sexuales y tal, y que justamente la Embajada de Ecuador en Reino Unido le dio asilo por 7 años, ¿no? Entonces, no hay razón, no hay justificación ninguna. Es un asunto que México ha elevado a la Corte Internacional de Justicia, ha pedido la expulsión incluso de Naciones Unidas de Ecuador como una medida de presión, pidiendo que haya una disculpa pública, garantías de no repetición, además de digamos, de la condena internacional casi unánime en todos los países. Los países que se han pronunciado han sido, francamente, a unos con más tibieza quizá, pero una condena, porque los países que han suscrito esta Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas tienen que defenderla, porque se están defendiendo a ellos mismos, y por eso en Naciones Unidas, por eso la Unión Europea, por eso la OEA, ahora mismo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el hecho. El día de mañana se reúne en una reunión extraordinaria la CELAC, también con motivo de este asunto. Entonces es un asunto que sí, que tiene una gravedad muy importante y que merece la importancia de atenderlo y de no soslayar lo que ha sucedido en la sede diplomática de México en Ecuador. Porque además, bueno, evidentemente ningún país quisiera que sus sedes diplomáticas fueran tomadas o se irrumpiera en ninguna sede diplomática. Y bueno, esto, como bien menciona, y más allá de las posiciones políticas e ideológicas, pues debe prevalecer el derecho internacional. ¿Cuáles son las sanciones que podría enfrentar Ecuador como resultado de esta situación? Si bien bueno, México ha hecho algunas propuestas y algunas exigencias en términos, pues, justamente de política exterior, de derecho internacional. ¿Cuáles son las sanciones que puede enfrentar? Bueno, está desde el aspecto económico, de que puede haber sanciones económicas, hasta las sanciones que tienen que ver con la expulsión o que son más bien sanciones políticas, aunque tienen efectos económicos. Ya Ecuador ha sido suspendido del Mercosur, donde ostentaba la calidad de país asociado. Ya también se frenó su posición respecto a la Alianza del Pacífico. También eso queda ahí en stand-by. También se ha suspendido, digamos, la negociación que había para un tratado de libre comercio con México.
Ayer mismo el presidente de Colombia anunció que se suspendía este gabinete que tenían en conjunto tanto Ecuador como Colombia. En fin, hay una presión ahí importante, hay un efecto político que tiene repercusiones económicas porque Ecuador queda aislado en un sentido político ante la comunidad internacional, pero también ante los bloques económicos regionales. Entonces esto representa pues una afectación mayor que tristemente pues las consecuencias las pagará el pueblo ecuatoriano, ¿no? Esto también hay que tenerlo con mucha claridad. Aquí es un asunto, digamos, entre gobiernos, es un tema diplomático y además así se debió haber resuelto, porque si Ecuador tenía alguna duda o alguna inconformidad con la posición de México respecto a la persona que tenía bajo su resguardo y protección diplomática, bueno, pues hay instancias donde puede haber recurrido a la propia Organización de Estados Americanos o a la propia Corte Internacional de Justicia, a la Organización de las Naciones Unidas. A ver, había vías legales y diplomáticas para mostrar la inconformidad, pero es una equivocación muy grave haber asaltado de esta manera la sede diplomática de México. Hay en la historia algunos acontecimientos, la mayoría de ellos han sido asaltos por grupos terroristas, grupos armados, grupos ajenos, ¿no? Casi no se recuerdan antecedentes de acontecimientos, quizá el que está ahí en Guatemala, ¿no? Que eso sí, ahí sí, durante el régimen dictatorial, pues sí, asaltaron e incendiaron la embajada de España en Guatemala, ¿no? Murieron personas que estaban ahí pidiendo asilo, murió también personal de la embajada, enseguida, por supuesto, España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. No son asuntos menores, son asuntos muy delicados que son los hilos que sostienen al fin y al cabo la convivencia pacífica entre los países. Ahora, volviendo al tema del asilo, por un lado, como bien menciona México o el país receptor, en su caso, tiene el derecho de asilar a quien considere conveniente, por las razones que sean, más allá de los cargos que se le puedan presentar en el país de origen. Eh, pero en este caso está, pues por un lado, un conflicto político al interior del Ecuador entre, pues bueno, el expresidente Correa, pues estas acusaciones que incluso el propio presidente Noboa mencionó que no era un perseguido político, sino que era la cabeza de un cártel de narcotráfico. Por otro lado, vemos, por lo menos lo que muestran las noticias, pues una presencia importante de grupos de la delincuencia organizada en Ecuador vinculados a cárteles mexicanos. Ahí, ¿cuál es digo, más allá de, insisto, como mencionaba, que el país que recibe a la persona que solicita asilo tiene la facultad de definir cómo se resuelven o cuáles son estas otras vías diplomáticas que mencionaba? Bueno, el tema del asilo, insisto, es una prerrogativa del Estado asilante y por eso no es un acto de enemistad, ¿no? Ni mucho menos de hostilidad darle asilo a un político, por más que tenga ideas diferentes a la del gobierno en turno. Entonces esto debe quedar como muy claro. No hay un acto de enemistad, no hay un exceso y tampoco hay una intromisión en los asuntos internos del país. Insisto, es una prerrogativa del Estado asilante dar el asilo y es un derecho humano fundamental de una persona que se siente perseguida buscar el refugio, el asilo, la protección en otra sede diplomática. Los mismos procedimientos diplomáticos implican que después de dar el asilo, bueno, pues hay que sacar a la persona del país, ¿no? Y llevarla al país asilante. Para eso se necesita un salvoconducto, o sea, se necesita que haya una comunicación constante entre la embajada
y el Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores del país de que se trate, ¿no? Y en estas comunicaciones se pide el salvoconducto, o sea, el permiso para que esta persona salga, ¿sí? Ya sea en vuelo comercial o en una aeronave mexicana, como fue el caso con Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, de la Fuerza Aérea. Y ahí también puede haber, digamos, resistencia, oposición, controversia, y esto se puede elevar a instancias internacionales otra vez, ¿no? Entonces, las vías legales y diplomáticas ahí están, ¿no? El problema es que el gobierno de Ecuador optó por una maniobra muy poco conveniente, absolutamente alejada del derecho internacional, y sí, que tiene que ver con el tema interno, ¿no? Se suma el gobierno de Noboa en Ecuador a esta serie de gobiernos como el de Bukele, ¿no? De que hay quien denomina esto como populismo punitivo, en el sentido de tratar de ganar adeptos, votos y simpatías políticas por medio de ofrecer, ¿no? A través del ofrecimiento, una mano dura, ¿no? Y de televisar, además, porque esto tiene un efecto mediático en el Ecuador, de no hay impunidad y tal, ¿no? Aquí ya lo vivimos hace un par de sexenios con esta práctica absolutamente ilegal de filmar todo, contraviniendo la presunción de inocencia, pero buscando un efecto en la ciudadanía de que con esta mano dura, visible, pues está combatiendo el crimen, ¿no? Y entonces, esta es otra situación. Evidentemente, el crimen organizado es crimen organizado transnacional, ¿sí? Está en todas partes del mundo y se debe buscar combatirlo, ¿no? Pero también bajo las vías legales, no atropellando los derechos humanos como lo hace Bukele. Por más simpatías que le dé al interior del país, se están violentando los derechos humanos, se está ocultando información, y entonces estamos en una nebulosa en estos países con estos regímenes que de pronto, ante, digamos, el aumento excesivo de violencia, parece algo atractivo para la ciudadanía de ese país o de otros países, ¿no? Pero es algo muy delicado porque sí, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero tiene que ejercerla bajo un marco jurídico y respetando en todo momento los derechos humanos. Pareciera, y bueno, por supuesto, esto es ya un tema de interpretación y de percepción, pero pareciera un poco por el contexto que vive en este momento Ecuador, como mencionaba, por el tema de estos grupos de delincuencia organizada, que esto es más, pues más un golpe mediático que para el presidente Noboa pues le resultó que podía generar un consenso importante en la población, además en una sociedad que, como vimos en el proceso electoral, dividida con el asesinato además de un candidato, y bueno, todas las implicaciones que tuvo, y que pues que pareciera ser más un golpe mediático publicitario del presidente Noboa para pues literalmente ganar popularidad o posicionarse de manera más fuerte justo en este marco del populismo punitivo, y que pues pareció que no midió las consecuencias que podía tener, sobre todo argumentando que pues que era una acción que buscaba evitar que un delincuente recibiera asilo político, ¿no? Me parece que por ahí podría ir la lectura del presidente Noboa. Sí, sí, es un enorme desconocimiento ya no solo de las relaciones internacionales, sino de la política, ¿no? Recordemos que Noboa es alguien ajeno a la política, alguien que ni siquiera vivía en Ecuador, ¿no? Recién tuvo que ir a Miami porque ahí iban a ser su hijo, o sea, es alguien que ha vivido fuera del Ecuador, ¿no? No es alguien dedicado a la política, ni cercano a la política, ni siquiera de hace poco, ¿no? Simplemente es el hijo del hombre más rico del Ecuador y ha llegado a la presidencia por una circunstancia también de violencia que provoca un cansancio en el ánimo ciudadano, una desesperación y que se le vio como una alternativa, ¿no? Y sin embargo las cosas no se han solucionado. Hoy mismo ya se anuncian
apagones, ¿no? Por la situación económica. Y es lo que trata de hacer este tipo de gobiernos que apuesta totalmente al tema de la seguridad con digamos, con una obsesión casi mostrando un ejercicio épico en el quehacer de la seguridad pública, que esconde otros problemas, ¿no? Y en el caso del Ecuador, pues la situación económica no está nada bien, ¿no? Se va a someter a una consulta el 21 de abril, Noboa. Vamos a ver cómo resulta esto, pero ya está teniendo consecuencias, insisto, en el contexto internacional, que va a tener repercusiones negativas al interior de Ecuador también, ¿no? Y entonces las repercusiones son importantes. No es algo que pueda dejarse pasar, no es un episodio que se pueda simplemente dejar de lado, pasar la página, o como ofrece el presidente ecuatoriano, comer unos tacos y un ceviche como si esto resolviera. Es un tema que ofende no a un país nada más, ¿sí? Es una clara ofensa, es una causa belli, es una causa de guerra este tema, ¿no? Pero México es un país pacifista, es un país con vocación pacifista, con una vocación también en temas de mediación y con una vocación internacional también en temas del asilo, ¿no? Y entonces por eso la condena es casi unánime internacional, porque es una afrenta, es una ofensa a la comunidad internacional, al derecho internacional, en momentos particularmente complejos que vive la comunidad internacional también. Estamos ya a un par de minutos de concluir. A mí me gustaría preguntarle, ¿hay alguna vía de solución de este conflicto diplomático? Evidentemente, el sentarse a comer un ceviche me parece, bueno, me parece poco serio, ¿no? Como lo fue esta irrupción en la embajada. Pero ¿hay alguna vía de solución que se vislumbre? Bueno, siempre hay soluciones, ¿no? En términos del contexto internacional y por la vía diplomática, ¿no? El ofrecimiento de disculpas que ha pedido México, digamos, esta condena, digamos, el Tribunal de Naciones Unidas seguramente le va a dar la razón a México, aunque quizá esto tarde meses, ¿no? Y las garantías de no repetición y de protección y de respeto a nuestra sede diplomática por parte de Ecuador. Quizá no lo veamos ni en este gobierno en México, ni en el gobierno en el Ecuador actualmente, ¿no? Quizá habrá que esperar algunos meses cuando se renueven los gobiernos en ambos países, ¿no? Esto también es algo que está ahí, pero bueno, pues la historia de amistad, de hermandad entre el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano me parece que es suficientemente sólida para pensar en un restablecimiento de relaciones en un futuro. Sí, tocará esperar que haya pues que se privilegie justamente la vía diplomática para poder resolver este conflicto y que el pueblo ecuatoriano finalmente pues no tendría por qué pagar en los costos de esta decisión bueno, pues claramente violatoria del derecho internacional. Muchísimas gracias, Luis Antonio Guacuja Acevedo, secretario técnico y coordinador de diplomacia parlamentaria en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ha sido un gusto poder platicar con usted sobre este tema. Ojalá que en unos pocos meses podamos estar hablando pues de una vía de solución diplomática. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, muchas gracias a usted, que tenga muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.